está afectando el cambio climático a los océanos y zonas costeras? Según el último informe del IPCC, Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, hay una serie de efectos que ya se aprecian y que se irán intensificando, como el aumento del nivel del mar, cambios en la temperatura del océano, marejadas, acidificación y otras alteraciones que repercutirán en la costa. La importancia de la actividad pesquera y acuícola, además de la concentración poblacional en la costa, hacen de la región de Coquimbo una zona especialmente sensible a estas alteraciones. Es por eso que se escogió el ámbito de zona costera como uno de los prioritarios para el análisis del proyecto AdaptaClim en la región de Coquimbo, el que es ejecutado por SEASA, Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, en un proceso de co-construcción con el Comité Regional de Cambio Climático, COREC, de Coquimbo. Es importante señalar que este proyecto es realizado a solicitud expresa del Ministerio del Medio Ambiente de Chile. Soy María Laura Martínez, periodista del proyecto AdaptaClim, y tengo el honor de presentar a 4 expertos en el ámbito de zona costera. La doctora Laura Ramajo, investigadora del SEASA y directora del proyecto AdaptaClim. María Valladares, oceanógrafa e investigadora del SEASA. Doctor Orlando Astudillo, también del equipo científico del SEASA. Y Gerardo Cerda, encargado de la Unidad de Conservación y Biodiversidad de Cernapesca en Coquimbo. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana y darnos su visión respecto a este relevante tema de la zona costera. Bueno, lo primero que quiero plantearle a la doctora Laura Ramajo es sobre los cambios que se están produciendo en el océano como resultado del cambio climático. Sí. Hola María Laura. Bueno, sí, los últimos resultados de los informes de evaluación de cambio climático del IPCC indican que los océanos son ampliamente afectados o impactados por el cambio climático, y son tanto los sistemas naturales como los sistemas humanos, es decir, los ecosistemas, como pueden ser las praderas de macroalga, las playas o incluso los estuarios y los lagos o las zonas rocosas. Y también los últimos resultados del IPCC indican que los servicios ecosistémicos, es decir, esas contribuciones que entregan los océanos y las costas a los humanos, también son a la sociedad civil también, pues son impactados por el cambio climático, ¿no? Donde la temperatura está afectando todo, por ejemplo, el aumento de la temperatura de los océanos está aumentando o está cambiando los patrones de biodiversidad, lo que termina impactando, por ejemplo, también en la provisión de alimento, o incluso está cambiando, está modificando de alguna manera este importante servicio que entregan los océanos de regular el clima, ¿no? Donde el océano está perdiendo esa capacidad, por ejemplo, de ayudar en el control de la temperatura del planeta. ¿Y qué efectos tienen todos estos cambios en la zona costera? Le doy la palabra ahora a María Valladares y Orlando Astudillo. Ahí sí. Bueno, buenos días María Laura. Sí, yo voy a comentar un poquito, complementando lo que decía Laura. Bueno, tenemos a nivel de amenaza en la región costera, partiendo por la amenaza más importante, el cambio de temperatura del océano, el cambio de la temperatura del agua. Ese cambio está determinado por el aumento del calentamiento en la atmósfera, producto de los gases de efecto invernadero, y incide también en una propiedad de la oceánica, que es la estratificación, que es el ordenamiento natural que tiene el océano de la masa de agua en profundidad, dependiendo de su densidad y de su temperatura. Entonces, bueno, ese aumento va a afectar en la región costera procesos ligados a la circulación, en particular la surgencia costera, que es uno de los procesos clave ligado a la productividad biológica marina. Entonces, este aumento de la temperatura va a aumentar la estratificación, puesto que va a estar más caliente la superficie oceánica, y ese aumento de la estratificación va a afectar la dinámica de la surgencia, que es el ascenso de agua rica en nutrientes a la superficie, que después fertiliza y el gatillante de la productividad biológica. Por lo tanto, tenemos una incidencia por ese lado, por el lado de la temperatura y la estratificación,
pero también hay impacto a nivel atmosférico, porque van a cambiar las condiciones de circulación atmosférica, y al cambiar la circulación atmosférica, en particular el anticiclón del Pacífico, está, digamos, hay una proyección y hay una evidencia de que se está migrando hacia el sur. Esa migración de esta estructura de la circulación atmosférica va a variar la dinámica de la surgencia costera, que es el forzamiento que ejerce el viento sobre la superficie oceánica y sobre las corrientes. Entonces, bueno, todos esos dos impactos, tanto de temperatura como de circulación atmosférica, van a modificar la circulación, y al cambiar la circulación va a variar la dinámica de la surgencia. Hay otros factores, bueno, quizás María quiere mencionar, como la desoxigenación, que también inciden en la región costera. Sí, bueno, aparte de lo que menciona Orlando y también vinculado a ello, porque todas estas amenazas generan sinergias, está la desoxigenación del océano, que es la pérdida de oxígeno disuelto en la masa de agua, y esto, una de las causas principales es el calentamiento de este agua, como mencionaba Orlando, debido al calentamiento de la atmósfera por los gases de efecto invernadero, que luego traspasa ese calentamiento al océano, hace que este pueda contener menos oxígeno, y por lo que se conlleva una pérdida, y esto está siendo observado a nivel mundial. La pérdida de oxígeno afecta, impacta directamente a todo tipo de especies, organismos que habitan en el mar, y también a los organismos que estamos trabajando en esta cadena de impacto, que son recursos acuícolas y pesqueros, como son la macha y el ostión. Estos van a ser afectados a nivel fisiológico, la mortalidad, en su crecimiento, en su reproducción. Es súper importante conocer también cómo esta pérdida de oxígeno va a afectar. Además, en la región en la que nosotros nos encontramos, y en esta zona del Pacífico, tenemos la zona mínima de impacto, que es la zona mínima de oxígeno, que es una zona con concentraciones muy bajas de oxígeno en la columna de agua a ciertas profundidades, que también van a tener una variación con el cambio climático que se está estudiando. Y todavía hay, dentro del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, hay investigadores que están viendo cómo va a evolucionar que va a afectar a estos organismos y a toda también la biogeoquímica de nuestra zona costera. Y aparte de ello, también hay otras amenazas ligadas al cambio climático, como son el aumento del nivel del mar. Y eso te iba a preguntar, por la erosión costera, por ejemplo. ¿Qué va a pasar en eso? ¿Qué está pasando? Sí, bueno, este aumento del nivel del mar, que en Chile es un poco más complejo de vincular, bueno, es como más complejo de medir debido a la sismicidad del país, que altera como las costas. Pero bueno, es algo que a nivel global va a ocurrir, este aumento del nivel del mar, y va a generar diversos impactos en ecosistemas tan importantes como humedales costeros, o como las playas también, donde probablemente va a haber un retroceso de ellas, y debido, bueno, a la urbanización que se está dando en zonas muy costeras, va a haber bastantes problemas asociados a esto que hay que adaptarse. ¿Algunas playas podrían desaparecer? Así de... Sí, hay varios estudios que mencionan eso, pero bueno, aparte del nivel del mar, también hay muchos factores no antrópicos que también tienen una gran incidencia en esta desaparición de playas, que a lo mejor puedo mencionar luego, pero es como, por ejemplo, la reducción del sedimento que se aporta desde los ríos continentalmente hacia el mar. Hay una serie de factores ahí que influyen. Claro. Y bueno, le voy a dar la palabra ahora a Gerardo para que nos comente de qué comunidades y sectores productivos estarían en riesgo, considerando todo lo que nos han contado los otros expertos en zona costera. Viéndolo también desde la institucionalidad de pesca y acuicultura. Ok, sí, buenos días. Bueno, la verdad es que mis antecesores ya han comentado varios de los impactos que podrían estarse produciendo en el borde costero. Estos claramente podrían estar afectando, generarían mayor riesgo para varios sectores productivos, por ejemplo la acuicultura. Si pensamos en el caso de la gran agricultura que se produce en la región, que es la del Ostión del Norte, ubicado dentro de Bahía, el cambio en esta dinámica de los eventos de surgencia puede generar un aumento, por ejemplo, de la permanencia de surgencia, y con eso aumentar la presencia de estos mínimos de oxígenos que estaban mencionando, lo que obviamente podría causar un aumento en la mortalidad de estos organismos. También el aumento en la acidificación general del océano, y también las aguas provenientes de surgencia son aguas que tienen
son más ácidas que las aguas normales, por lo tanto, ahí también se podría generar una dificultad o un riesgo de disminución de la capacidad de estos organismos de captar el carbonato de calcio para la formación o la estructuración de sus conchas. Eso es un riesgo importante que también se prevé. El caso de, hay una probabilidad de aumento de marejadas, no de intensidad, sino que de frecuencia de marejadas en el borde costero. Eso podría generar remoción de sedimentos, por ejemplo, sedimentos donde está el pelillo, que también es una especie que se cultiva en la región, y otros bancos naturales como el de Macha. Para el caso de la pesca, en términos generales, un aumento en la presencia de marejadas en el borde costero puede dificultar la operación de actividades de pesca por parte de los pescadores, sobre todo pescadores artesanales que tienen embarcaciones menores, con mayor cantidad de días con puertos cerrados, por ejemplo, producto de las... Es algo que ya se está viendo, ¿no? Algo que ya se está viendo, de hecho nosotros ya hemos visto, como estamos a cargo de una reserva marina en la zona norte, en la región de Chorros y Damas, tenemos una embarcación y cada vez se nos dificulta más salir a realizar nuestras actividades por las malas condiciones del mar. También estos eventos de mínimos de oxígeno podrían estar causando mortalidades masivas de muchas de estas especies que son objetos de pesca, que son recursos importantes para la región. El mismo tema de la acidificación de los océanos podría generar una disminución en la productividad de recursos pesqueros como los moluscos, por ejemplo. ¿Ya? También podría generarse un cambio en la distribución de especies, que estas especies que son tan apetecidas por el mercado. El caso del loco, por ejemplo, en la región sale 1 de cada 3 locos que se produce en el país, por lo tanto somos una región muy productiva en ese sentido. Claro. Cambio en la dinámica y en el equilibrio de estas especies podría disminuir la producción de algunas especies, como por ejemplo el loco, lo que obviamente podría afectar la actividad de pesca. También hay otro tema que tiene que ver con lo que vamos a hablar más adelante, con la diversificación de la actividad de pesca, que es el turismo. Hay varias comunidades costeras que ya están desarrollando turismo. En el caso de Punta Chorros, en Guanaqueros, también hay embarcaciones que se dedican al turismo. Y este tema del aumento de marejadas obviamente va a generar mucha más dificultad para que se realice la actividad. Va a generar mayor riesgo también. Estamos hablando de embarcar a personas que no se embarcan habitualmente, por lo tanto no tienen el adiestramiento ni las condiciones para permanecer en una embarcación. Y también la probabilidad por este cambio en las dinámicas oceánicas, la probabilidad de que desaparezcan o migren a otros sectores de aquellas especies que son emblemáticas o son carismáticas, digamos, que la gente busca observar, como por ejemplo delfín nariz de botella, que tenemos una colonia residente acá en la zona norte de la región, los grandes cetáceos que llegan a alimentarse también y que transitan por nuestra costa y que obviamente es lo que genera el atractivo para el desarrollo de la actividad turística. Esos son algunos de los riesgos que podría estarse generando en estos sectores producto del cambio climático. Y Orlando, desde el punto de vista de lo que se analizó en el proyecto AdaptaClim, ¿qué se puede decir respecto a esos riesgos para dos actividades en específico que son muy importantes para la región, como lo mencionaba Gerardo, que es la producción acuícola del ostión por una parte y también, como se estuvo estudiando, con el desembarque de Macha, que también es muy importante, Coquimbo, creo que es... Corrígeme, Gerardo, si no estoy bien en la cifra, pero creo que el 90% del desembarque de Macha se produce en Coquimbo, ¿no es así? La gran mayoría en la región, sí. Sí, María Laura. Bueno, lo que hemos hecho es evaluar, de acuerdo a las proyecciones de los modelos globales, cuál va a ser el aumento en la frecuencia de los días que tienen temperaturas que están por sobre el rango de tolerancia o por sobre el rango de promedio de tolerancia de los organismos, en este caso de la macha y del ostión. Entonces, en este caso, cuando analizamos la temperatura, la amenaza de la temperatura y del incremento de la temperatura, ahí hay un consenso en todos los modelos en que va a haber un aumento de los días, digamos, con temperaturas por sobre el rango promedio de estos organismos. Así que ese, digamos, es algo que está bien cuantificado y ahí, digamos, tenemos claridad de que eso está bien proyectado. Así que sabemos que va a haber un aumento, en general en superficie la temperatura va a aumentar del orden de 1.25 grados en promedio para el periodo cercano futuro del 2035-2064. Entonces va a ser un aumento en general en la región costera como de 1.25 a
unos 75 grados, teniendo en cuenta el rango de variabilidad que ofrecen los modelos. Y eso a su vez va a aumentar estos días que están sobre el umbral de temperatura óptimo para estos organismos. Esa es una primera cosa. Después, pasando al segundo proceso que mencionábamos al principio, que era el tema de las urgencias, este tema del movimiento vertical de agua y la provisión de nutrientes en superficie. En ese caso hay menos consenso entre los modelos y además, porque bueno, los cambios que van a afectar a las urgencias están ligados a lo que mencionaba de la estratificación, producto de este cambio de temperatura diferencial entre la superficie oceánica, que se va a calentar mucho, y el fondo que permanece en su temperatura más promedio. Eso genera como una barrera a este movimiento vertical de agua, y esa barrera, digamos, va a inhibir un poco el proceso o la actividad de surgencia de profundidad, y lo va a, digamos, limitar, lo va a posicionar un poco más cercano a la superficie. Entonces, eso, bueno, son efectos que hay que evaluar en los organismos, pero los modelos no están tan claros. A nivel regional se ve que hay un aumento de la actividad de las urgencias, pero es moderado. Pero también hay modelos que indican que hay una reducción. Entonces, eso... Bueno, las urgencias es algo que, como decíamos, ha incidido positivamente en la productividad de la zona, ¿no es cierto? La productividad pesquera, acuícola también, pero obviamente al producirse estas alteraciones de las que tú hablas, Orlando, es incierto lo que pueda ocurrir, ¿no? Y lo están estudiando todavía. Sí, claro. Bueno, las urgencias, cuando ocurre dentro de unos márgenes, dentro de una ventana, digamos, de frecuencia y de intensidad, digamos, va de la mano de la productividad, de una buena productividad biológica, pero cuando se excede o es muy limitada, tiene un efecto totalmente contrario. Incide en todo la reducción de oxígeno, en la acidificación, como mencionaba Gerardo. Entonces, sí, en este caso se proyecta un aumento, pero también ese aumento es diferencial de sur a norte. Varía, digamos, desde el área de Coquimbo al área desde, digamos, el sector centro de la región al sector norte, hay variaciones, y hay un poco más de variabilidad entre lo que dicen las proyecciones de cada modelo. Entonces eso hay que evaluarlo, digamos, con mayor énfasis, incorporar las nuevas proyecciones de los nuevos modelos globales que se están generando para ir precisando mejor ese cambio en las urgencias, teniendo en cuenta los cambios que hay en la estratificación. Ahora le doy la palabra a María Valladares para que nos cuente también de los factores antrópicos, o sea, los generados por el hombre que estarían incidiendo en aumentar estos riesgos para la zona costera. Sí, bueno, aparte del cambio climático también generado por el hombre, se dan otros factores que pueden afectar a la acuicultura y la pesca, como son, por ejemplo, el tema de la descarga de riles, por ejemplo, la descarga de aguas servidas. Eso es súper importante cerca de la conurbación Serena, Coquimbo y en otras áreas donde esta descarga se produce cerca de áreas donde se planea o se planifica o ya existe zonas de acuicultura, lo que eso puede tener un impacto negativo en las especies también y en las exportaciones que se puedan generar. Otros efectos son, como mencionaba antes, el tema del uso del agua. Por ejemplo, en el río Elqui existe un embalse que actualmente está reteniendo muchos metros cúbicos de sedimento al año, lo que genera un impacto, tanto como mencionaba antes, en la playa, ¿no? En la dinámica natural de las mismas, que no tienen esa capacidad de regenerarse porque no tienen el aporte de sedimento que deberían tener. Y esto además afecta también, por ejemplo, a los bancos de marcha con los que trabajamos y que en diversas reuniones con los pescadores artesanales que llevan por décadas trabajando en la marcha, ellos han detectado y percibido cómo la bajada de agua en conjunto con sedimento puede afectar o impactar estos bancos de marcha y su formación. Entonces, la alteración de estos cauces de los ríos, tanto por la implementación de presas, de embalses, como también la extracción de agua para actividades, está afectando. Y bueno, esto sumado también a que la sequía que lleva viviendo Chile desde hace 10 a 13 años también está afectando la disminución de descarga de agua continental, lo que afecta también a los nutrientes, ¿no? Ya que no llegan esos nutrientes desde el agua continental hacia el océano, que son muy importantes para la formación, por ejemplo, de fitoplancton, algunas algas, diatomeas que necesitan sílice, por poner un ejemplo. Así que ese es un factor importante. Además de, como mencionaba, toda la erosión que se va a generar en la playa.
Y por otro lado, en los últimos años también la conurbación y la región ha visto un crecimiento importante de la urbanización costera, tanto en la conurbación como en la región. Algo que me gustaría destacar, que tú eres acá presidenta de la ONG Surgencia, ¿no es cierto?, que ha estado también preocupada de estos temas. Sí, nosotros venimos desde 2018 intentando poner en valor el patrimonio marino costero de la región de Coquimbo, y entre una de las actividades que hacemos es pero como conocer y ver cómo la evolución de la zona costera ha estado cambiando en estos años, y como mencioné, en los últimos años ha habido una gran construcción en la zona, en la primera franja, en el borde costero, lo que pone en peligro diversos ecosistemas, como son las dunas, que solo hemos podido ver en diversas dunas, por ejemplo, en Morrillos, en Guanaqueros, incluso aquí en Caleta San Pedro, y otras dunas de la región, y también humedales, que pese a que ahora existen nuevas leyes que están intentando protegerlos, todavía queda mucho por hacer. Y también la construcción en humedales, que también lo hemos visto aquí en el río Elqui, como se está intentando construir en zonas de inundación, tanto por tsunami como del propio río Elqui. Entonces, eso como se pone en riesgo, no solo se daña el humedal en sí o el ecosistema, sino también se pone en riesgo las familias que van a vivir ahí y también la infraestructura, generando un daño mayor. Entonces, como bien importante que se trabaje en la ordenación, la planificación territorial y en un mayor fortalecimiento de las leyes ambientales para poder proteger esa zona costera. Porque finalmente también estos ecosistemas, muchos proveen servicios que se están perdiendo, como son la protección ante eventos extremos, que como mencionaba Gerardo, por ejemplo, las marejadas que van a aumentar en frecuencia, o los tsunamis, y al destruir o impactar o degradar estos ecosistemas se pierde también ese servicio de protección que están brindando. Hay una serie también de llamados a la comunidad, ¿no?, que habría que hacerse para que hubiera conciencia de dónde se puede construir, dónde no. Sí, la comunidad es importante, pero también de las instituciones públicas, generar esa planificación territorial o ese ordenamiento de los planes en el PRI, en los planes regionales, porque sin eso las personas compran muchas veces sin conocer, pero si hubiese una mayor fiscalización de eso, podrían evitarse eso, alguna degradación de ecosistemas muy importantes y evitar daños mayores en el futuro, que van a ocurrir. Así es. Considerando todos los riesgos que hemos hablado, Laura, ¿cuál es la importancia de tomar medidas de adaptación en específico para la zona costera? Sí, bueno, lo primero, explicar que la adaptación son aquellas son aquellas medidas que abordan o que intentan disminuir los impactos negativos del cambio climático, todo esto que han hablado Gerardo, Orlando y María, y también busca aprovechar las oportunidades que trae el cambio climático, ya que vamos a perder también vamos a perder y vamos a tener daños asociados, ¿no? La importancia de la adaptación, bueno, lo primero, lo que queda claro es que la acción tiene que ser ahora y que debemos tomar las medidas de adaptación e empezar a diseñarlas y a implementarlas en los próximos de 3 a 5 años como máximo. El nuevo reporte del IPCC sobre adaptación, impactos y vulnerabilidad indica que tenemos un margen muy corto para poder tomar acción y que ya no podemos seguir atrasando esto. En términos de la adaptación, también contar que la adaptación es transversal, o sea que tiene que ocurrir tanto desde, por decirlo así, desde las bases hasta llegar finalmente a los gobiernos, a las políticas públicas o incluso a los acuerdos internacionales, como por ejemplo tenemos el Acuerdo de París, que es como este gran marco que de alguna manera regula o pone estos hitos que hay que cumplir de aquí al 2050 en términos tanto de adaptación como de mitigación. Y en Chile tenemos recién aprobada la Ley Marco de Cambio Climático, que también es ese paraguas que va a definir cuál es nuestra hoja de ruta, ¿no?, para poder abordar el cambio climático y reducir también como hace la adaptación, reducir la vulnerabilidad, aumentar la capacidad adaptativa y disminuir también la sensibilidad y la exposición. Y bueno, como les comentaba, importante que esta adaptación ocurra en todos los sectores, ¿no? Una parte muy importante de la adaptación es la cooperación y la participación, ¿no? Antes conversaba María
de que, y tú, María Laura, de la necesidad de que todos participemos de este proceso, ¿no? Entonces, la sociedad civil, las instituciones públicas, las empresas, los sectores públicos y privados son parte de este proceso de implementar medidas de adaptación que reduzcan la vulnerabilidad y la exposición al cambio climático, y la cooperación y la participación, la generación de capacidades es clave en los próximos años para poder reducir los riesgos que trae el cambio climático. Así es. Y ya para ir cerrando la conversación, ¿qué medidas se han tomado o se pueden tomar para la adaptación? Y ahí le doy la palabra a Gerardo Cerda, primero de Senapesca. Sí, bueno, efectivamente estamos en el momento en que tenemos que, como decía Laura, todos embarcarnos en la aceptación de que efectivamente estamos ya en presencia de este cambio climático, y eso obviamente nos obliga a todos a tomar medidas. Desde la institucionalidad se han desarrollado algunas acciones, como por ejemplo se está buscando fuertemente diversificar la actividad de la pesca artesanal, que no solamente se dedique a la extracción. En ese marco, desde el año pasado ya se está aplicando en la región, fuertemente en la región, digamos, somos líderes a nivel nacional respecto a este tema, lo que se llama Ley de Caleta. La Ley de Caleta busca, en esencia, regularizar los terrenos donde están ubicadas las caletas, que en nuestra región se da el caso que muchas de las caletas estaban ubicadas en terrenos privados. Bueno, esos terrenos se están expropiando, se están pasando poder del Estado a través de una destinación que solicita el servicio, y después van a ser entregados a las organizaciones de pescadores artesanales para que ellos hagan la administración de esta caleta, y en esa caleta van a tener, si es que efectivamente está definido en los objetivos de la caleta, van a poder desarrollar sin mayores dificultades actividades de agricultura, por ejemplo, la comercialización de los recursos, hacer actividades de turismo, y dedicarse a la actividad de gastronomía, de tal forma que como pescadores artesanales no tengan toda su actividad en una sola canasta, digamos, sino que efectivamente la puedan repartir en muchas canastas, y con eso obviamente enfrentar lo que es el cambio climático. En el caso de la acuicultura también se está buscando, a través de la acuicultura a pequeña escala, que se llama APE, el disminuir las dificultades para el desarrollo de las pequeñas comunidades o agrupaciones, para el desarrollo de estas pequeñas experiencias de acuicultura, que básicamente tienen el objetivo de subsistencia y obviamente generar el suministro de proteínas para la alimentación de la población. También en la región tenemos bien avanzado este tema. Claro, y está el apoyo de algunas instituciones, ¿no es cierto?, como la Sí. Universidad Católica del Norte y otras. Pero por supuesto, ahí la Universidad Católica del Norte tiene una unidad de trabajo que está hace mucho tiempo desarrollando este tema y ha tenido resultados muy, muy buenos, con muchas caletas en la región. Y finalmente, un tema que es importante mencionar y que tiene que ver con otros de los impactos asociados al cambio climático, que es la sequía, la disminución fuerte que estamos viendo de la pluviometría en nuestra zona. En ese sentido, la Subsecretaría de Pesca, a través del INDESPA, que es el Instituto de Desarrollo para la Pesca Artesanal, está instalando en varias caletas rurales de la región pequeñas unidades de osmosis inversa, que va a permitir que estas comunidades puedan desalinizar cantidades menores de agua de mar, digamos, generando muy poco impacto, y suministrándoles obviamente agua potable y agua también para el uso de su operación. Y son pequeñas unidades que funcionan a través de energía obtenida por celdas fotovoltaicas, por lo tanto son unidades muy, muy adecuadas a las condiciones que efectivamente se están dando en este momento. Esas son algunas de las acciones que se está buscando para, obviamente, generar una adaptación lo más rápido posible a este cambio climático. Muchas gracias, Gerardo. Ahora le doy la palabra a Laura Ramajo para que cierre con esto de la adaptación en zona costera, ¿no? Las medidas que se pueden tomar. Sí, y solo complementar que dentro de los sectores y de los actores la ciencia tiene un rol muy importante dentro de la adaptación, ¿no? Y este proyecto AdaptaClean es un avance muy importante en el diagnóstico del cambio climático en la región de Coquimbo. Y nosotros desde el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, el CEAZA, bueno, llevamos trabajando en cambio climático de manera transversal bastantes años, abordamos también problemas de sequía y específicamente en la zona costera me gustaría como relevar esta plataforma de monitoreo
de las condiciones ambientales en la bahía de Tongoy, que es el principal sitio donde se cultiva el ostión y donde además tiene una importancia en el sector turístico, ¿no? Y tenemos una plataforma desde el 2014 que está midiendo las condiciones ambientales y la importancia del monitoreo en poder determinar tendencias, ¿no? Para poder estudiar el cambio climático necesitamos grandes series de tiempo de 20 a 30 años para poder identificar tendencias, ¿no? Entonces, relevar de que el CEAZA, a través de este proyecto AdaptaClim, que ha colaborado con investigadores también de otras instituciones, pues hemos aportado al diagnóstico climático en la región a través del cálculo de riesgos o identificación de riesgos, pero también finalmente que va a ser un insumo muy importante para el siguiente paso, que es escribir este plan de acción regional de cambio climático. Muchas gracias, Laura, y bueno, y agradezco a los expertos en zona costera que nos acompañaron para la grabación de este podcast: Laura Ramajo, María Valladares, Gerardo Cerda y Orlando Estudillo. Muchas gracias por aportarnos su conocimiento y su visión en este trascendente tema. No hay tiempo que perder en cuanto a avanzar en las medidas para la adaptación climática. Por eso es tan importante el trabajo de co-construcción que realiza el CEAZA y el CORE Coquimbo en el proyecto AdaptaClim. Identificar y estudiar los riesgos que genera el cambio climático es clave para un futuro sostenible en la región de Coquimbo.